Esta es la declaración jurada que publica el Departamento de Justicia por orden del juez que inicialmente aprobó la misma orden de registro a la residencia del expresidente Donald Trump. El juez aceptó que el Departamento de Justicia editara el documento para preservar esta investigación. Ahora, este documento se preparó para convencer al juez de la necesidad de buscar o de tener esta orden para allanar la entrada o tener la entrada a la residencia de Trump, un club que utiliza como su residencia. Ese allanamiento ocurrió poco después, el 8 de agosto. En las 14 páginas se delinea la razón por la que el FBI debía entrar al club y establece que ya en enero de este año, cuando los agentes fueron la primera vez a recuperar en ese entonces 15 cajas, pues dice el documento que un estudio preliminar sobre el nivel de urgencia de los documentos marcados como clasificados revela los siguientes números: 184 documentos únicos marcados como clasificados, 67 documentos marcados como confidenciales, 92 documentos marcados como secretos y 24 documentos marcados como top secret o de alta confidencialidad. En los últimos días se ha revelado que la acción del FBI no fue casual, ni de último minuto. Desde comienzos de 2021, incluso desde pocos días antes de que saliera de la Casa Blanca, los archivos nacionales le advirtieron al presidente que faltaban documentos. Después de que el FBI logró entonces la extracción de esas 15 cajas del Club de Mar-a-Lago, también hubo una serie de negociaciones este año, después de enero, y en mayo se emitió un citatorio formal. Y después hubo una reunión en junio donde los agentes volvieron al club de Trump y extrajeron 12 cajas más. Y después el FBI recibió información de un testigo que Trump tenía documentos, y esto fue lo que estableció el FBI en el documento para pedir permiso para la requisa, lo que aprobó el juez. Dice: hay causa probable para creer que en Mar-a-Lago permanecen documentos adicionales que confirman información de defensa nacional o registros presidenciales sujetos de requerimientos de retención para registro. También hay causa probable para creer que se encontrará evidencia de obstrucción en Mar-a-Lago. Bueno, también indicó que los lugares en los que estaban los documentos no tenían autorización para mantener documentos clasificados. Con la información de la cantidad de información suprimida por parte del Departamento de Justicia, pues es difícil conocer un poco más de la investigación. El documento y obviamente el expresidente Donald Trump inmediatamente salió a reaccionar. Esto es parte de lo que dijo Donald Trump. Un documento fuertemente editado no menciona nada sobre nuclear, un subterfugio total de las relaciones públicas del FBI, el Departamento de Justicia, o de nuestro trabajo para entregar documentos. Entregamos mucho, dice. El juez Bruce Reinhart no debió permitir que irrumpieran en mi residencia. Bueno, la Casa Blanca se ha mantenido al margen de la investigación pese a que la prensa no ha dejado de hacerle preguntas. De hecho, hoy, antes de salir a Delaware para pasar el fin de semana, Biden insistió que no quería comentar sobre la investigación del Departamento de Justicia, ni que tampoco quería saber. Pero, eso sí, respondió a una pregunta sobre cuál es el momento apropiado para llevarse a la casa documentos que no deberían estar por fuera de los lugares considerados secretos o donde deben de estar estos documentos. Pues esta fue la respuesta de Biden. Dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, tengo en mi casa un espacio cerrado que es completamente seguro. Me llevaré a casa hoy el informe presidencial de hoy. Está cerrado. Tengo una persona conmigo, un militar conmigo. Lo leo, lo vuelvo a cerrar con llave y se lo doy a los militares. Depende de los documentos y depende de cuán seguro sea todo. Bueno, hay más. El expresidente Trump también debía presentar este viernes a la Corte sus razones detalladas de por qué es necesario un abogado neutral que ya pidió hace unos días para que revise los documentos extraídos por el FBI. Pues los abogados del expresidente quieren que esta persona independiente evalúe los documentos para determinar qué material es personal y qué no hace parte de la investigación. Los expertos indican que esta es una táctica dilatoria. No es fuera de lo común, de todas formas, que se designe un abogado independiente.
Esta demanda, eso sí, es diferente, fue asignada a una jueza del mismo Distrito Sur de la Florida, pero no es no el mismo magistrado que tenía el caso de la orden de allanamientos. Bueno, hay mucho que digerir y por eso vamos a contar con toda la experiencia de Joe Maloof, que nos acompaña hoy en un día bastante interesante, Joe, porque bienvenido primero a este viernes, pero la pregunta es que con tanta edición que tenían estos documentos, la pregunta es si realmente sacó algo de ventaja al Departamento de Justicia o sacó algo de ventaja a Trump. Bueno, no creo que ninguno haya sacado ventaja. Yo creo que el público se beneficia porque ahora tenemos una idea de la razón por la cual fue necesario usar una orden de allanamiento. Claramente el expresidente se llevó los documentos. Él se queja, en lo que tú enseñaste, él se queja de que él devolvió un montón de documentos. Es que él nunca se debió de haber llevado ningún documento. Claro. Sí, sigue. No, te digo, el problema que vemos acá es que él mismo se los lleva confidenciales, no los tiene en un lugar seguro, se los piden de regreso, se rehúsa una vez más a devolverlos. Así que ahora tienes un nivel de intención claro. ¿Y por qué es que están buscando estos crímenes para investigarlo a él? Es porque el comportamiento de él es intencional. No fue un pequeño error, no fue alguien se llevó las cosas y yo no sabía que se las había llevado. Esa no es la defensa. Es el patrón de ver que ya incluso se ha conocido que lleva mucho tiempo los archivos nacionales, el FBI, el Departamento de Justicia, buscando que los abogados de Trump entregaran esa información. Ahora, otra de las grandes preguntas es, ¿por qué las tenía? El pensar que un presidente, con toda la información, con todo el ejército de abogados que tiene, no sabía que no debía llevarse esas cajas, es realmente un argumento de defensa bastante ligero, ¿no? Bueno, no es una defensa, lo que hemos visto son excusas, razones, los documentos no eran clasificados, si eran clasificados el presidente automáticamente los declasificó, que no es el proceso obviamente, y sabemos que eso no pasó. También encontraron que ha escrito en documentos y alterar un documento para obstruir la justicia puede llevar 20 años en cárcel, así que son crímenes serios, Yone, y yo creo que ahora vemos que la lógica que se siguió, el método que se aplicó, con lo poco que podemos ver, te das cuenta que es un proceso legítimo, que es un proceso justificado. Vemos las cartas de los abogados del presidente. O sea, estos son 18 meses después de que él se lleva cajas de documentos que le pertenecen al gobierno y documentos que son clasificados. ¿Cuánto tiempo sería razonable para que el gobierno esperara para que él los devolviera? Tal vez lo más grave aquí es que en enero fueron por 15 cajas y pues no las devolvieron todas. Es decir, se ve como intención, es intencional, que dejaron cajas porque la idea o digamos lo que debía hacer era entregarle las cajas o lo que querían los archivos nacionales y intencionalmente pues lo guardaron. Tanto así que en junio, después de la última visita y la última extracción de cajas, una persona, un testigo, dice Departamento de Justicia, les indicó que había más cajas en Mar-a-Lago. ¿Eso qué tanto puede hacerle daño al presidente en caso de que haya algún tipo de cargos? Es importante, sí, yo aclarar que este documento normalmente se da a conocer cuando ya se presentan los cargos, pero esta es una situación un poco diferente, ¿no? Absolutamente. Este documento nunca lo ve una defensa hasta que ya la persona ha sido acusada formalmente por el gobierno y no te dan toda la información. Ahora, en este caso, el interés público balanceado con los posibles daños, ahora ha producido este documento. No cabe duda que hay varios testigos, incluyendo lo que te das cuenta es que son personas trabajando adentro de la organización Trump, que eso es lo que le preocupa más que nada al expresidente. Pero si hay testigos independientes como estos que estamos entendiendo existen, que puedan testificar que el expresidente sabía que estos documentos, y él lo sabía, lo vemos por medio de sus abogados. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas personas entraron? ¿Cuántas personas salían? Claro, esto va a empeorar para el expresidente. Y claro, otra gran pregunta es, ¿para qué se los llevó? Esa es la gran pregunta que queda realmente. Esa es la pregunta, Sí, así es, y bueno, vamos a ver si de pronto... Ajá. No sé si esto es correcto, pero según yo me recuerdo, mi memoria me hace pensar que en el pasado el expresidente Trump ha dejado documentos tirados por todos lados, confidenciales, y lo ha manejado todo de una manera irresponsable.
Eso es importante porque no estamos hablando de algo político, estamos hablando de la seguridad nacional. Sí, es muy grave lo que está ocurriendo y de verdad, más allá de lo que sea de la política, es el cumplir con las reglas. La ley dice que los documentos deben pertenecer a la presidencia, no al que se va, al que fue presidente. Gracias. Joe Maloof, nos vemos. Feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme.